Gorda, ¿eso soy para ti después de 10 años? La copa tembló en la mano de Valeria justo antes de resbalar entre sus dedos y romperse contra el suelo de mármol. El sonido seco del cristal hizo eco en todo el salón, pero nadie se movió, nadie respiró, nadie se atrevió a mirar directamente a la mujer que acababa de ser destruida frente a todos. Daniel seguía de pie en el centro del escenario improvisado, impecable en su traje oscuro, con una sonrisa tan tranquila que daba miedo. A su lado, una joven de vestido rojo se aferraba a su brazo como si ya le perteneciera ese lugar. He decidido dejar de fingir, dijo él, alzando la voz con una seguridad cruel. Merecemos ser honestos. Yo no puedo seguir casado con alguien que se dejó caer, con alguien que ya no se cuida, con alguien que se convirtió en una carga. Las palabras llegaron una por una, lentas, exactas, afiladas. Valeria no sintió primero el dolor, sintió calor, un calor insoportable subiéndole por el pecho hasta la cara. Después vino el vacío, como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de ella y todo lo que era se estuviera escapando. Había 120 invitados en la fiesta de aniversario de la empresa, socios, amigos, conocidos, familiares. Personas que aplaudían hacía apenas unos minutos mientras las luces brillaban y la música sonaba. Personas que ahora miraban el suelo, fingían revisar el teléfono o cuchicheaban detrás de sus copas. Nadie la defendió. Daniel tomó la mano de la mujer a su lado. Camila y yo nos vamos. Ya perdí demasiados años por lástima. Lástima. Esa palabra le dolió más que gorda, porque Valeria había amado a Daniel cuando él no tenía nada. Cuando solo tenía sueños, deudas y una fe temblorosa en sí mismo. Lo había acompañado cuando nadie creía en él. Le había sostenido la espalda mientras el mundo le cerraba puertas. Y ahora él resumía todo en lástima. Sintió ganas de llorar, de gritar, de romper cada mesa del salón. Pero el orgullo herido a veces inmoviliza más que el dolor. No dijo nada. Daniel bajó del escenario con Camila del brazo. Pasó junto a ella sin mirarla siquiera. El perfume caro de la joven quedó suspendido en el aire unos segundos. Después, la puerta principal se abrió y se cerró, y con ese sonido terminó una vida entera. Valeria permaneció quieta mientras los invitados empezaban a irse lentamente. Algunas mujeres se acercaron con abrazos incómodos. Un hombre murmuró que todo se arregla. Otra persona le dijo que seguro fue una confusión. No respondió, no quería consuelo de espectadores. Cuando el último invitado salió, el salón quedó en silencio. Solo se escuchaba a lo lejos el personal recogiendo platos y moviendo sillas. Un empleado le preguntó si necesitaba ayuda. Ella negó con la cabeza. Se agachó lentamente y recogió del suelo uno de los pedazos de vidrio de su copa rota. En el reflejo deformado vio su rostro cansado, los ojos hinchados, la tristeza acumulada de los últimos años. No era fea, no era poca cosa, pero llevaba tanto tiempo escuchando pequeñas críticas, disfrazadas de consejos que había empezado a dudar de todo. Guardó el pedazo de vidrio en la mesa y salió sola. La noche afuera estaba fría. El conductor que debía llevarlos a casa abrió la puerta del auto con nerviosismo. Ella entró sin hablar. Durante el trayecto miró por la ventana las luces borrosas de la ciudad. Todo seguía igual afuera. Solo su mundo había colapsado. Recordó la primera vez que Daniel la tomó de la mano en un autobús viejo, cuando ambos volvían del trabajo. No tenían dinero ni certezas. Él le dijo entonces, un día te voy a dar todo lo que mereces, y de algún modo lo cumplió. Le dio una casa hermosa, ropa cara, viajes, y también la humillación más grande de su vida. Cuando llegó, la mansión estaba oscura, vacía, silenciosa de una forma hostil. Abrió la puerta principal y el eco de sus pasos le pareció ajeno, como si entrara a la casa de otra persona. Encendió una lámpara del recibidor. Sobre una mesa lateral seguía la foto de ellos sonriendo en la playa, tomada años atrás.
Daniel la abrazaba desde atrás y ella reía sin miedo. Valeria tomó el marco y lo dejó boca abajo. Subió las escaleras lentamente hasta la habitación principal. El closet de Daniel estaba medio vacío. Varias camisas, relojes y maletas ya no estaban. Eso significaba que no había sido un impulso. Lo había planeado. Sintió náuseas. Abrió cajones sin saber qué buscaba. Quizá una explicación absurda. Quizá una señal de que todo era una pesadilla. En el último cajón del escritorio encontró una carpeta gris. La abrió. Primero vio estados bancarios, cuentas transferidas, cantidades enormes movidas a otras empresas, luego documentos notariales. Después, copias de formularios con firmas que parecían suyas, pero no recordaba haber firmado jamás. El aire le faltó. Pasó páginas con manos temblorosas. Había deudas asociadas a su nombre, cambios patrimoniales, poderes temporales, trámites hechos durante meses. No solo la dejó, la estaba vaciando. Se sentó en el piso con la carpeta abierta sobre las piernas. El mármol frío atravesó su vestido. Pensó en todas las veces que Daniel le pidió firmar papeles rápidos mientras ella cocinaba. Lloraba por cansancio o salía corriendo a citas médicas. Citas médicas. Sus ojos fueron hacia el bolso. Allí, escondidos en un sobre marrón, estaban sus estudios clínicos. Nadie los conocía excepto ella y el médico. Problemas hormonales severos, retención de líquidos, fatiga extrema, metabolismo alterado, tratamiento largo. Meses atrás, cuando el peso comenzó a subir sin razón, creyó que era estrés. Luego vino el cansancio, el insomnio, los dolores repentinos. Daniel primero fingió preocupación, después molestia. Come menos, haz ejercicio, todas pueden, tú también. Nunca preguntó de verdad cómo se sentía. Cuando por fin recibió el diagnóstico, Valeria decidió esperar para contárselo. Él estaba cerrando un negocio importante. Siempre había algo más importante. Quiso protegerlo, y terminó quedándose sola. Apoyó la frente en la cama y lloró en silencio, sin dramatismo, sin gritos. El tipo de llanto que nace cuando ya no queda energía para sostenerse. Lloró por la vergüenza pública, por los años entregados, por la enfermedad callada, por la mujer en la que se había convertido. Una persona que pedía perdón por ocupar espacio. Después de un largo rato se levantó y caminó al baño. Encendió la luz. Se miró al espejo. El maquillaje corrido, el cabello desordenado, los hombros caídos. Se acercó más. Vio cansancio. Sí, vio tristeza, pero también vio algo que llevaba mucho tiempo dormido. Rabia. No la rabia escandalosa que rompe puertas. La rabia silenciosa que reconstruye vidas. Tomó una toalla, limpió su rostro lentamente y volvió a mirarse. No soy lo que dijiste, susurró. La frase apenas salió, pero la escuchó con claridad. Regresó al dormitorio, abrió el armario y sacó una maleta pequeña. Empezó a guardar ropa sencilla, documentos personales, medicamentos, un cuaderno viejo y el sobre de exámenes médicos. No tocó joyas caras, no tocó bolsos de lujo, no quiso llevar nada que oliera a Daniel. Bajó luego a la cocina. La nevera estaba llena de comida costosa comprada para aparentar abundancia. Preparó una taza de té. Aunque no tenía hambre ni calma, necesitaba sostener algo caliente entre las manos. Se sentó en la barra y dejó que el silencio hablara. Pensó en llamar a alguien, pero no quería explicar nada. No quería escuchar lástima otra vez. Pensó en su madre, fallecida años atrás. Si estuviera viva, le habría dicho que el amor jamás debe costar dignidad. Miró el reloj, las 2:20 de la madrugada, en algún lugar de la ciudad. Daniel quizás celebraba sentirse libre. No sabía que acababa de perder lo mejor que tuvo. Valeria subió una vez más al dormitorio y dejó sobre la cama su anillo de bodas. No lo arrojó, no hizo teatro, lo colocó con delicadeza, como quien cierra un libro que ya terminó. Después tomó una hoja en blanco y escribió solo una línea: no me fui por tus palabras,
Me fui porque por fin te escuché. Dejó la nota junto al anillo, cerró la maleta, apagó las luces de la casa una por una. En la puerta principal se detuvo unos segundos. Respiró hondo. Afuera aún seguía siendo de noche, pero en el horizonte comenzaba a insinuarse una franja tenue de amanecer. No sabía a dónde iría, no sabía cuánto dolería lo que venía, no sabía si algún día volvería a sentirse fuerte, pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo caminaba junto a una pequeña esperanza, y eso bastaba para dar el siguiente paso. Cerró la puerta detrás de sí sin mirar atrás. Mientras el cielo empezaba a aclararse, Valeria desapareció de la vida de Daniel, y comenzó, en silencio, la parte más difícil de su historia. El amanecer la encontró sentada en una terminal de autobuses con una maleta pequeña entre las piernas y una taza de café que ya se había enfriado. A su alrededor, personas corrían con prisa, niños lloraban, altavoces anunciaban salidas, vendedores ofrecían pan caliente. El mundo seguía avanzando con una normalidad cruel, como si la noche anterior no hubiera existido. Valeria llevaba horas sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el salón iluminado, escuchaba el sonido de la copa, rompiéndose y la voz de Daniel diciendo aquella palabra frente a todos. Gorda, qué extraño era descubrir que una sola palabra podía pesar más que el cuerpo entero. Miró el tablero de destinos y eligió una ciudad al azar, no porque tuviera un plan, sino porque quedarse cerca dolía demasiado. Compró el boleto con manos temblorosas. Cuando la cajera le sonrió y le deseó buen viaje, Valeria sintió ganas de llorar. A veces un gesto amable rompe más que una humillación. Subió al autobús y ocupó el asiento junto a la ventana. Mientras la ciudad se alejaba, recordó otra mañana, muchos años atrás, cuando conoció a Daniel. Él trabajaba entonces en una pequeña tienda de electrodomésticos. Usaba camisas baratas, zapatos gastados y una sonrisa cansada. No tenía dinero, pero hablaba de sus sueños como si ya pudiera tocarlos. Decía que algún día abriría su propia empresa. Decía que la vida no podía quedarse así para siempre. Valeria lo admiró antes de enamorarse. Ella también trabajaba duro. Había aprendido desde joven a multiplicar poco dinero, a resolver problemas sin quejarse, a sostener la casa con lo necesario. Cuando Daniel apareció con su energía desordenada y su fe imposible, sintió que la vida le ofrecía a alguien con quien construir. Los primeros años fueron difíciles, pero honestos. Compartieron apartamentos pequeños con goteras, cenas sencillas y muebles prestados. Reían mucho, a veces no alcanzaba para salir, así que caminaban por parques inventando planes para el futuro. Daniel prometía que cuando todo mejorara le compraría un vestido hermoso. Ella le respondía que prefería una mesa donde comer juntos, y en ese tiempo, eran felices. Cuando él quiso iniciar su negocio, nadie creyó en su idea. Los bancos cerraron puertas. Los amigos se alejaron. Incluso algunos familiares le dijeron que era una locura. Valeria fue la única que dijo sí. Vendió 2 pulseras heredadas de su madre. Tomó horas extras. Ahorró cada moneda. Revisaba cuentas de noche mientras Daniel dormía sobre papeles y presupuestos. Llevaba café al pequeño local que alquilaron. Contestaba llamadas. Limpiaba oficinas, organizaba facturas, hacía de todo sin pedir reconocimiento. Nunca sintió que se sacrificaba. Amar, para ella, significaba empujar juntos la misma piedra. Los años pasaron y la empresa comenzó a crecer. Primero un contrato pequeño, luego uno mejor, después empleados, oficinas más grandes, viajes, reuniones, cenas elegantes. Daniel empezó a usar relojes caros y palabras nuevas. Comenzó a hablar rápido, como si siempre llegara tarde a algo importante. Al principio Valeria se alegró. Habían luchado mucho por ese momento, pero algo cambió lentamente, casi sin ruido. Daniel dejó de agradecer las cosas pequeñas. Ya no notaba la comida caliente esperándolo, ni la camisa planchada, ni la luz encendida cuando volvía tarde.
Empezó a corregirla delante de otros. No digas eso en la mesa, ese color no te favorece, debes aprender a moverte en ciertos ambientes. Ella sonreía para no discutir. Pensaba que era estrés. Pensaba que cuando las cosas se calmaran, volvería el hombre sencillo del principio. No volvió. Con el tiempo, también cambiaron sus ojos. Antes la miraban como si ella fuera hogar. Después la miraban como si evaluaran algo insuficiente. Valeria intentó adaptarse. Aprendió modales de eventos empresariales, cuidó cada detalle de la casa, acompañó reuniones, escuchó conversaciones vacías entre personas que presumían logros. Sonreía cuando estaba cansada, reía cuando no tenía ganas, y luego su cuerpo empezó a cambiar. Subió algunos kilos sin explicación. Llegaba la noche agotada aunque no hubiera hecho demasiado. Despertaba con la sensación de no haber descansado. A veces lloraba sin motivo claro. Otras veces sentía el corazón acelerado por simples preocupaciones. Pensó que era cansancio emocional. Intentó dietas, caminatas, rutinas estrictas. Nada funcionaba. Daniel comenzó con comentarios disfrazados de humor. Te estás relajando demasiado, ¿ya? No eres la de antes. Con disciplina todo se arregla. Ella reía por fuera y se rompía por dentro. Un día, en una tienda de ropa, no logró cerrar un vestido que antes le quedaba perfecto. La vendedora sugirió otra talla con delicadeza, pero Daniel soltó una risa incómoda. Mejor buscamos algo con más tela. Valeria sonrió para no llorar allí mismo. Esa noche se encerró en el baño y se miró al espejo durante largos minutos. Tocó su abdomen, sus brazos, su rostro hinchado. No se reconocía, pero lo peor no era el cambio físico. Lo peor era sentir que empezaba a perder valor a los ojos del hombre que más amaba. Decidió ir al médico sola. Después de varios estudios, análisis y citas, llegó el diagnóstico. Un desequilibrio hormonal importante, tratamiento largo, cambios de peso relacionados, fatiga real, no imaginaria, necesidad de seguimiento constante. Valeria salió de la consulta con una mezcla de alivio y tristeza. No estaba fallando, no era pereza, no era falta de voluntad. Su cuerpo estaba pidiendo ayuda. Quiso llamar a Daniel de inmediato, contarle todo, pedirle un abrazo, pero al revisar el teléfono vio varios mensajes suyos hablando de una negociación importante, cenas con inversionistas y reuniones decisivas. Hoy no me falles. Necesito que estés impecable esta noche, decía uno de ellos. Guardó el móvil. Se dijo que esperaría al momento correcto. Ese momento nunca llegó. Cada semana surgía algo más urgente. Un viaje, un contrato, una cena, un problema con proveedores. Siempre había una razón para postergar su verdad. Mientras tanto, el tratamiento comenzó y también el desgaste emocional. Algunos medicamentos la inflamaban más antes de mejorar. Otros alteraban el sueño. Tenía días de esperanza y días de cansancio profundo. Daniel no preguntaba cómo se sentía, solo observaba resultados. Fue entonces cuando apareció Camila. Valeria la conoció en una gala benéfica, joven, segura, elegante, con esa clase de belleza que parece ensayada frente al espejo desde siempre. Daniel habló de ella durante el camino de regreso. Tiene mucha visión para los negocios. Es brillante para su edad. Sabe moverse. Valeria escuchó en silencio. No le molestó al principio. Daniel conocía muchas personas, pero el nombre empezó a repetirse demasiado. Camila aquí. Camila opina esto. Camila recomienda aquello. Después llegaron los mensajes que Daniel ocultaba al voltear el teléfono. Las reuniones inesperadas. Las noches más largas. El perfume ajeno en su saco una vez. La distancia emocional cada vez más evidente. Valeria sabía, no por pruebas claras, sino por ese dolor íntimo que reconoce cuando ya no lo miran igual. Aún así, seguía intentando salvar lo que se deshacía. Preparaba cenas, proponía viajes, buscaba momentos para hablar. Daniel respondía con impaciencia: no dramatices, todo gira alrededor de tus inseguridades.
Estoy cansado de tus problemas, sus problemas, como si la enfermedad, la tristeza y la soledad fueran un capricho personal. Hubo una noche en que Valeria llevó los resultados médicos en el bolso con intención de mostrárselos. Lo esperó hasta tarde en la sala. Cuando él llegó, venía hablando por teléfono y riéndose. Ni siquiera notó la mesa puesta. Al colgar, ella dijo: «Necesito hablar contigo». Él se aflojó la corbata sin mirarla. «¿Puede esperar? Mañana madrugo». Valeria sostuvo el sobre entre las manos unos segundos. Luego respondió: «Sí, puede esperar». Subió a la habitación y guardó los estudios en un cajón. Aquella fue la noche en que empezó a callarse de verdad. Con el tiempo, aprendió a hacerse pequeña para no estorbar, a ocupar menos espacio en la cama, a hablar menos en reuniones, a esconder el hambre emocional detrás de sonrisas educadas. No entendía en qué momento pasó de compañera de lucha a accesorio incómodo. Ahora, sentada en el autobús rumbo a una ciudad desconocida, revivía cada señal ignorada, cada excusa que aceptó, cada silencio que sostuvo. Se apoyó en la ventana mientras el paisaje cambiaba. No odiaba a Daniel, y eso le dolía más, porque una parte de ella aún recordaba al hombre que soñaba en voz alta, al joven que le tomaba la mano en calles vacías, al muchacho que juró que juntos podrían con todo. Quizá ese hombre existió, quizá se perdió en el camino, quizá ambos cambiaron demasiado. El vehículo hizo una parada breve al mediodía. Valeria bajó a comprar agua. En el baño de la estación volvió a verse al espejo. Seguía cansada, seguía triste, pero algo nuevo comenzaba a aparecer bajo las ruinas. Lucidez. Ya no podía engañarse diciendo que todo fue de un día para otro. La humillación pública solo había sido el final visible de una larga cadena de desprecios pequeños. Y si quería salvar algo, no era el matrimonio, era a sí misma. Regresó a su asiento y abrió el cuaderno viejo que había llevado en la maleta. En la primera página escribió: «Hoy no sé quién soy, pero voy a encontrarme». Luego cerró los ojos por primera vez desde la noche anterior, no para dormir, sino para descansar del pasado unos minutos. Cuando el autobús siguió avanzando hacia una nueva ciudad, Valeria entendió que sanar no sería rápido, ni limpio, ni fácil, pero por primera vez en muchos años, el camino difícil la llevaba hacia ella misma. Los primeros meses en la nueva ciudad no tuvieron nada de inspirador. No hubo música de fondo, ni milagros repentinos, ni esa transformación rápida que muestran algunas historias cuando el dolor termina. La realidad fue mucho más silenciosa. Valeria alquiló una habitación pequeña en una pensión antigua, en un edificio donde las tuberías sonaban de madrugada y las ventanas dejaban entrar el frío. La cama era angosta, la cocina compartida, y el armario apenas podía guardar la ropa que había llevado en la maleta. Sin embargo, aquella habitación tenía algo que la mansión de Daniel había perdido hacía mucho tiempo: paz. No total, no perfecta, pero una paz humilde. La paz de no escuchar pasos ajenos juzgándola. La paz de no esperar críticas al sentarse a comer. La paz de poder llorar sin esconderse. Cada mañana se levantaba temprano para ir al hospital y continuar el tratamiento. Había días en que salía con esperanza y regresaba agotada. Los medicamentos le provocaban cambios bruscos de ánimo, inflamación temporal, cansancio y una sensación constante de estar luchando dentro de su propio cuerpo. A veces se miraba al espejo y no entendía nada. Había escapado de la humillación, sí, pero aún no escapaba de sí misma. Una noche, después de volver de una cita médica particularmente dura, se sentó en el suelo de la habitación y lloró abrazando una almohada. No lloró por Daniel, no lloró por Camila, lloró por la fatiga de tener que reconstruirse cuando apenas tenía fuerzas para mantenerse de pie. Pensó en rendirse, pensó en volver atrás solo para no sentirse sola, pensó en llamar a Daniel, escuchar su voz y fingir que nada pasó, pero el recuerdo de aquella fiesta la sostuvo. La mirada fría, la palabra cruel, el vacío en el salón. Tomó aire, se limpió las lágrimas y repitió en voz baja:
no vuelvas donde te rompieron. Al día siguiente buscó trabajo, no podía depender de ahorros pequeños para siempre. Recorrió oficinas, tiendas y cafeterías dejando currículums modestos. Muchos lugares no llamaron, otros miraban su experiencia con desconfianza, como si haber vivido cerca del éxito no significara haber trabajado por él. Finalmente, una editorial independiente le ofreció un puesto administrativo temporal, salario sencillo, horario largo, tareas múltiples. Aceptó de inmediato, usó su segundo nombre para presentarse, no quería esconderse del mundo, solo necesitaba existir un tiempo sin el peso de su apellido de casada ni de la historia que la perseguía. La editorial ocupaba un edificio viejo con estanterías hasta el techo y olor permanente a papel nuevo. Allí nadie sabía quién había sido, nadie la comparaba con una versión anterior, nadie esperaba perfección. Su jefe, un hombre tranquilo llamado Ernesto, le explicó las tareas sin impaciencia. Una compañera llamada Lucía le enseñó a usar el sistema y luego, la invitó a almorzar sin hacer preguntas incómodas. Ese gesto sencillo la desarmó más que cualquier drama. Hacía años que no la trataban con normalidad. Las primeras semanas fueron difíciles. Valeria llegaba cansada del tratamiento, trabajaba hasta tarde y regresaba a la pensión con los pies hinchados. Algunas noches solo tenía energía para ducharse y acostarse, pero empezó a notar algo extraño. Dormía mejor, respiraba mejor, sonreía sin esfuerzo en ciertos momentos, no porque la vida ya fuera fácil, sino porque había dejado de vivir en guerra constante. En la editorial descubrieron pronto que tenía talento para organizar caos. Mejoró procesos, resolvió retrasos, habló con proveedores, encontró errores contables antiguos y propuso cambios sencillos que ahorraban tiempo. Ernesto la observaba con respeto creciente. «¿Tienes cabeza para esto?», le dijo una tarde. Valeria sintió una emoción rara al escucharlo. Durante años había trabajado muchísimo, pero casi siempre desde las sombras. Solucionaba problemas para que otros brillaran. Ahora alguien veía directamente su capacidad. Empezó a quedarse algunas horas extra por decisión propia, no por miedo, no por obligación, porque por primera vez el esfuerzo no estaba ligado a mendigar amor. Mientras tanto, el tratamiento comenzó a dar resultados lentos, no espectaculares, reales. Bajó algo de peso, la inflamación disminuyó, recuperó energía en las mañanas, los análisis mejoraron, todavía había recaídas, días de ansiedad y momentos en que el espejo le devolvía inseguridad, pero ya no se castigaba por cada paso pequeño. Aprendió a caminar por placer, no como castigo. Aprendió a cocinar alimentos que la nutrían, no dietas que la humillaban. Aprendió a vestir ropa cómoda sin pedir permiso al reflejo. Una tarde de domingo entró a una tienda modesta y se probó un vestido azul. Cuando salió del probador, la vendedora sonrió. «Le queda precioso». Valeria se miró, no porque el vestido ocultara defectos, sino porque por primera vez en mucho tiempo no buscó defectos primero. Lo compró, y lloró en el camino de regreso con la bolsa en la mano. A veces sanar se parece a eso, poder aceptar un cumplido sin sospecha. Sin embargo, el pasado no desaparecía del todo. De vez en cuando veía noticias empresariales en Internet. Daniel aparecía sonriendo en inauguraciones, cenas, eventos, siempre impecable, a veces con Camila del brazo, fotos de viajes, autos, celebraciones, la imagen de una vida perfecta. Valeria cerraba la pantalla con una mezcla amarga de dolor y alivio. Dolor porque una parte herida aún preguntaba por qué fue tan fácil reemplazarla. Alivio porque ya no estaba allí. Lo que ella no sabía era que detrás de esas imágenes brillantes, la realidad empezaba a agrietarse. Daniel había convertido la empresa en un escaparate. Mucha apariencia, demasiados gastos, decisiones impulsivas. Camila disfrutaba el lujo y sabía moverse en círculos sociales, pero no entendía el peso de sostener un negocio real, donde antes había prudencia,
Ahora había exhibición. Donde antes había estructura silenciosa, ahora había prisa por impresionar. Los primeros contratos fallidos llegaron como detalles menores. Un retraso aquí, un proveedor molesto allá, un cliente importante que no renovó. Nada grave por separado, pero Daniel comenzó a notar algo incómodo. Antes, las crisis se resolvían casi solas. Ahora crecían. Buscó culpables entre empleados. Cambió personal. Dio órdenes más duras. Presionó equipos completos. Nada funcionó. Una noche se quedó solo en la oficina revisando archivos antiguos. Estaba furioso porque un acuerdo importante se había caído por errores administrativos que nadie detectó a tiempo. Abrió carpetas viejas buscando antecedentes y encontró cientos de correos firmados por Valeria, mensajes a clientes molestos calmando conflictos, negociaciones delicadas que cerraron ventas clave, recordatorios financieros, ajustes de agenda, alertas sobre riesgos que él ignoró y luego ella solucionó en silencio, página tras página, correo tras correo. Daniel descubrió algo que jamás quiso admitir. Mucho de lo que llamaba su éxito había descansado sobre el trabajo invisible de ella. Se quedó mirando la pantalla durante largos minutos. No era solo que la extrañara, era que nunca entendió cuánto dependía de su presencia. Intentó convencerse de que exageraba, de que cualquier persona podría haber hecho esas tareas, de que él seguía siendo el verdadero motor, pero la evidencia estaba allí, y lo peor no era empresarial, lo peor era humano. Valeria había estado a su lado construyendo mientras él se distraía buscando brillo en otra parte, en la nueva ciudad. Sin saber nada de aquella noche, Valeria vivía su propia batalla. Un viernes recibió una llamada del hospital. Algunos valores habían mejorado más de lo esperado. La doctora sonrió durante la consulta. Tu cuerpo está respondiendo. Sigue así. Valeria salió caminando despacio bajo una lluvia fina. No se sentía triunfadora. Se sentía agradecida. Había pasado tanto tiempo odiando su cuerpo, pidiéndole que cambiara, culpándolo por avergonzarla frente a otros. Ahora entendía que su cuerpo no la había traicionado, le había estado pidiendo ayuda. Esa noche escribió en su cuaderno: perdóname por hablarte como él hablaba. Luego cerró los ojos con la mano sobre el pecho. En la editorial también llegaron cambios. Ernesto le ofreció un puesto fijo y mayor responsabilidad. Lucía celebró llevándole pastel pequeño con una vela improvisada. Hay que festejar que vuelves a la vida, bromeó. Valeria rió de verdad, no una risa educada, no una risa para agradar, una risa limpia, ligera, casi desconocida. Empezó a salir algunos sábados con compañeros a tomar café, visitar ferias de libros o caminar por parques. Nadie la trataba como proyecto a corregir. Nadie hablaba de tallas, apariencia o estatus. Y sin darse cuenta, comenzó a enderezar la espalda al caminar. Sin embargo, algunas heridas profundas tardan más. Había noches en que soñaba con el salón lleno de gente. Despertaba sudando. Otras veces escuchaba una palabra cruel en la calle y todo volvía por segundos. Entonces respiraba. Tocaba la pared de su cuarto y se repetía: ya pasó. No siempre funcionaba, pero cada vez dolía menos. Un domingo por la tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontró la nota que dejó junto al anillo la noche que se marchó. No me fui por tus palabras, me fui porque por fin te escuché. La leyó varias veces, y comprendió algo nuevo. Irse no había sido el final de una historia de amor. Había sido el inicio del respeto propio. Guardó la nota nuevamente, abrió la ventana y dejó entrar el aire fresco. En otra parte de la ciudad, Daniel empezaba a perder sueño, dinero y certezas. En esta habitación pequeña, Valeria empezaba a recuperar algo más valioso, a sí misma, y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, sus caminos se acercaban lentamente hacia un reencuentro que cambiaría todo. 2 años pueden parecer poco cuando se cuentan en calendario, pero pueden sentirse como otra vida cuando se viven desde el dolor. Para Valeria,
Esos 2 años habían sido una larga caminata de regreso hacia sí misma. Para Daniel, habían sido una caída lenta disfrazada de éxito. La mañana en que recibió la invitación a la gala empresarial, Valeria estaba revisando documentos en la oficina de la firma donde ahora trabajaba como socia estratégica. Sobre su escritorio había contratos, informes y una taza de té aún caliente. La mujer que se reflejaba en el vidrio de la ventana ya no se parecía a la que salió una madrugada con una maleta temblando, no solo por el cambio físico, había perdido peso de manera saludable. Su rostro se veía descansado y su mirada más luminosa, pero lo verdaderamente distinto era algo que no se compra ni se maquilla, la calma. Ya no caminaba pidiendo permiso al mundo, tomó la invitación entre las manos. Era una gala de alto nivel donde varias empresas en crisis buscarían nuevos inversionistas. La firma para la que trabajaba evaluaba adquisiciones importantes, y ella debía asistir como representante principal. Leyó el lugar, el mismo hotel donde años atrás Daniel había celebrado uno de sus mayores contratos. Sintió un golpe breve en el pecho, no de amor, de memoria. Podría rechazar la invitación. Había otros socios capaces de ir. Nadie la obligaba a entrar otra vez en escenarios ligados a su pasado, pero después de unos segundos la dejó sobre la mesa y siguió trabajando. No quería vivir evitando habitaciones donde alguna vez lloró. Esa noche, al regresar a casa, abrió su armario sin prisa. Eligió un vestido negro elegante, sencillo, sin excesos. No necesitaba impresionar a nadie. Ya no vestía para ser aprobada, sino para sentirse en paz consigo misma. Mientras preparaba todo, recibió una llamada inesperada. Era Teresa, la madre de Daniel. Valeria miró el nombre en la pantalla con sorpresa. Durante esos 2 años habían hablado pocas veces, pero sinceras. Teresa había sido una de las únicas personas que la buscó después de la humillación pública. Lloró al teléfono. Pidió perdón por no haber detenido a su hijo y, en silencio, la ayudó con algunos gastos médicos cuando Valeria más lo necesitaba. Supe que irás a la gala, dijo Teresa con voz suave. Sí, hubo una pausa breve. Yo también estaré. Me invitaron por una fundación. Solo quería que supieras, pase lo que pase, no estás sola. Valeria cerró los ojos un instante. A veces la bondad llega desde lugares impensados. Gracias, respondió. Durmió poco esa noche, no por miedo, sino por la sensación extraña de que algo importante estaba por cerrarse. Mientras tanto, Daniel también se preparaba para la misma gala, aunque por razones muy distintas. Su empresa atravesaba problemas serios. Las deudas crecían. Varios clientes se habían marchado y la imagen de solidez ya no alcanzaba para cubrir las grietas. Necesitaba capital nuevo con urgencia. Necesitaba impresionar. Necesitaba convencer a alguien poderoso de apostar por él. Camila ya no estaba. Se había ido meses atrás, justo cuando el lujo comenzó a apagarse, sin escándalos, sin despedidas profundas. Solo dejó un apartamento silencioso y algunas cuentas pendientes. Daniel se repetía que no la extrañaba, y era verdad. Lo que extrañaba era otra cosa: orden, lealtad, alguien que estuviera incluso cuando no convenía. No pronunciaba el nombre de Valeria, pero pensaba en ella cada vez más. Se ajustó la corbata frente al espejo y vio ojeras que ningún traje ocultaba. Había envejecido más por dentro que por fuera. Cuando llegó al hotel, el salón brillaba con lámparas inmensas y conversaciones elegantes. Copas tintineaban, fotógrafos se movían discretos, empresarios sonreían con precisión ensayada. Daniel reconocía ese mundo, lo había perseguido durante años, y sin embargo, esa noche se sentía extranjero en él. Saludó personas, repartió tarjetas, exageró confianza. Algunos respondían con cortesía fría, otros evitaban compromisos. El rumor de sus problemas ya circulaba. Entonces empezó un movimiento distinto cerca de la entrada principal. Varios asistentes giraron la cabeza al mismo tiempo. El murmullo cambió de tono. Los organizadores avanzaron con sonrisas amplias.
Daniel también miró, y por un instante olvidó respirar. Valeria entró al salón. No caminó rápido ni lento, caminó segura, con la serenidad de quien no necesita demostrar nada. El vestido negro caía con elegancia sencilla, el cabello recogido dejaba ver un rostro más fino. Sí, pero sobre todo más libre. Daniel sintió una punzada de incredulidad. No era solo que se viera hermosa, era que parecía intacta por dentro. Algo en él esperaba encontrarla quebrada, resentida, perdida. Así habría sido más fácil soportar la culpa, pero la mujer frente a él irradiaba una fortaleza silenciosa que lo desarmó. Los anfitriones la recibieron con respeto visible. Varias personas se acercaron a saludarla por su nombre profesional. Un hombre mayor le pidió opinión sobre una adquisición. Otro la presentó como una mente brillante del sector. Daniel escuchaba sin entender. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué había hecho ella todo ese tiempo? Valeria respondió saludos con una sonrisa serena. No buscó a Daniel con la mirada. No necesitó hacerlo. Él avanzó entre la gente casi sin darse cuenta. Valeria. Ella giró lentamente. Sus ojos se encontraron después de 2 años. No hubo temblor en ella, solo un silencio claro. Daniel, dijo con educación, nada más. Ese tono le dolió más que un grito. Ya no había intimidad en su nombre. Él quiso hablar, preguntar, pedir, justificar, pero no encontró palabras adecuadas. Te ves diferente. Valeria sostuvo la mirada unos segundos. Lo estoy. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió, y también más feliz. Teresa apareció a su lado y abrazó a Valeria con cariño verdadero. Daniel quedó inmóvil. Mamá, ¿ustedes se ven? Teresa lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Nos vemos desde hace tiempo. Daniel sintió vergüenza subirle al rostro. Su propia madre había acompañado a la mujer que él desechó. Valeria no disfrutó esa escena. No había satisfacción cruel en sus ojos. Solo calma. Eso lo hizo peor. Durante la cena, Daniel apenas probó bocado. Observaba desde lejos cómo Valeria conversaba con naturalidad. Revisaba documentos, hacía preguntas inteligentes, escuchaba más de lo que hablaba. Varias personas buscaban su opinión. Recordó entonces cientos de noches antiguas donde ella organizaba carpetas en la mesa del comedor mientras él presumía estrategias frente a otros. Nunca la vio de verdad, solo vio lo que le convenía ver. Más tarde comenzó la presentación principal. El moderador anunció a la firma inversionista que evaluaría rescates y compras estratégicas. Mencionó resultados recientes, expansión internacional y liderazgo innovador. Luego invitó al escenario a la representante principal, la señora Valeria Andrade. El aplauso llenó el salón. Daniel quedó helado. Valeria subió al escenario con pasos tranquilos y habló con claridad sobre mercados, sostenibilidad, decisiones responsables y crecimiento sin espectáculo vacío. No usó frases grandiosas, usó inteligencia. Cada palabra desmontaba la imagen vieja que Daniel había fabricado de ella. No era una mujer dependiente, no era una carga, nunca lo fue. Al terminar, nuevos aplausos resonaron. Daniel sintió algo más profundo que celos, arrepentimiento. Después del evento formal, varios empresarios hicieron fila para conversar con ella. Daniel esperó a un costado hasta que el grupo se dispersó. Cuando por fin estuvieron cerca, habló en voz baja. Necesito decirte muchas cosas. Valeria lo miró con serenidad. Lo imagino. Fui un idiota. Ella no respondió. No entendí nada. De ti. De nosotros. De todo lo que hacías. Valeria sostuvo la copa entre las manos sin beber. No. Daniel, si entendiste, solo decidiste que no importaba. Él bajó la mirada, porque era verdad. Intentó cambiar de tema. Escuché que tu firma está evaluando empresas. Quizá podríamos reunirnos. Por primera vez una sombra de tristeza cruzó el rostro de Valeria, no por dolor, por decepción. Incluso, ahora, entre ruinas emocionales, seguía pensando primero en negocios. Ella abrió su bolso y sacó un sobre delgado.
Quería darte esto en privado. Daniel lo tomó confundido. Dentro había copias de antiguos documentos financieros, transferencias dudosas, firmas realizadas sin claridad, movimientos que años atrás él hizo aprovechando la confianza ciega de ella. Sintió el estómago caer. Llora, Valeria, tranquilo, dijo ella. Si hubiera querido destruirte, lo habría hecho hace mucho. Él la miró sin comprender. Entonces, ¿por qué me lo das? Valeria respiró hondo. Porque no vine por venganza. Vine a terminar una historia que tú dejaste abierta. El ruido del salón parecía lejano. Daniel sintió por primera vez el peso exacto de todo lo que había hecho. No solo la engañó, la humilló, la usó, la subestimó, y aún así, ella estaba allí ofreciéndole cierre, no guerra. Teresa se acercó nuevamente y puso una mano sobre el hombro de su hijo. Todavía puedes aprender algo, Daniel, si no es demasiado tarde. Valeria dio un paso atrás. Necesito aire. Caminó hacia el balcón exterior del hotel. Daniel la siguió. Unos segundos después, con el corazón acelerado y la certeza dolorosa de que lo más importante de su vida estaba frente a él, quizá por última vez. La noche apenas comenzaba. La noche estaba fría en el balcón del hotel. Desde lo alto, la ciudad parecía tranquila, llena de luces pequeñas que no sabían nada del dolor humano. Abajo, los autos seguían su camino, las personas reían en restaurantes, alguien caminaba con prisa por la acera. El mundo continuaba como siempre, mientras dos vidas se encontraban frente a frente después de años de distancia. Valeria apoyó las manos en la baranda y respiró despacio. El aire fresco le ayudó a mantener la calma. Había imaginado muchas veces este momento. En algunas versiones gritaba, en otras lloraba, en otras simplemente se marchaba sin mirar atrás. La realidad era distinta. No sentía furia, sentía claridad. Escuchó pasos detrás de ella. No necesitó voltear para saber que era Daniel. Él se detuvo a unos metros, como si de pronto entendiera que ya no tenía derecho a acercarse sin permiso. El silencio entre ambos estaba lleno de cosas no dichas, de años enteros comprimidos en unos segundos. Valeria, dijo al fin, con una voz que sonaba más vieja, no sé por dónde empezar. Ella siguió mirando la ciudad. Empieza por la verdad. Aunque llegue tarde, Daniel tragó saliva. Nunca le había costado hablar. Era hombre de reuniones, de discursos, de convencer a otros. Pero frente a ella, todas las frases aprendidas parecían inútiles. Fui cruel contigo. Valeria no respondió. Fui egoísta, cobarde. Me creí superior cuando en realidad estaba vacío. El viento movió ligeramente el cabello de ella. Humillarte aquella noche, continuó Daniel, fue lo peor que hice en mi vida. Ahora sí. Valeria giró el rostro lentamente y lo miró. No, Daniel, lo peor no fue esa noche. Él quedó inmóvil. Lo peor fue todo lo que vino antes. Cada comentario disfrazado de broma, cada vez que me hiciste sentir menos, cada silencio cuando yo necesitaba apoyo, cada momento en que me convenciste de que el problema era yo. Las palabras no salían con odio, salían con la serenidad de quien ya lloró suficiente. Daniel bajó la mirada. Tienes razón, claro que la tengo. El golpe de esa verdad sencilla lo atravesó más que cualquier insulto. Él dio un paso adelante. Yo pensé que el éxito me daba derecho a exigir perfección. Pensé que merecía una vida mejor, una imagen mejor, alguien que me hiciera lucir bien. No entendí que ya tenía a la mejor persona a mi lado. Valeria lo observó unos segundos. No, si lo entendiste alguna vez. Solo lo olvidaste cuando llegaron el dinero y el orgullo. Daniel sintió un nudo en la garganta, porque también era verdad. Recordó el apartamento pequeño donde cenaban sopa instantánea riendo. Recordó las noches en que Valeria revisaba cuentas mientras él dormía agotado. Recordó cómo ella celebraba cada contrato como si fuera suyo. Siempre había estado allí, y él solo la valoró cuando la perdió. Perdóname, dijo finalmente, casi en un susurro.